Está con nosotros, como les decía antes, Diego Rossi, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y ojalá que nos pueda ayudar a entender, Diego, qué pasa en el Inca. Bueno, en el Inca por lo pronto se rompió un acuerdo, que era un acuerdo que el presidente había anunciado que ese presidente del Inca, Macri, lo nombraba a partir de cierto consenso. Eso reforzó, digamos, lo que era el vicio de origen en algún punto que pasó, por ejemplo, en el AFCA, cuando por un decreto de necesidad y urgencia primero lo intervino y después lo disolvió y lo refundió en el ENACOM y ahí puso, digamos, una mayoría automática. Con el Inca se tomaron otro trabajo porque realmente el sector de la cinematografía, el sector de las industrias culturales argentinas es un sector diverso, fuerte, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ese gesto, que quizás algunos los haya confundido y que generó ciertos apoyos, bueno, le pegaron un hachazo porque también es cierto que el presidente Macri tiene la potestad de echar a un funcionario y en este caso no le pidió permiso a aquellos con quienes había acordado que asumiera el interventor anterior, perdón, el presidente anterior, y ahora asume el vicepresidente, que no me quiero meter en las internas de un organismo y de un sector que, como te digo, tiene sindicatos, tiene productores, tiene asociaciones gestoras de derechos, tiene, bueno, los artistas, los técnicos, pero realmente es un sector, el cine en particular y el audiovisual argentino en general, que está, por ejemplo, con películas estamos entre los 10 países más productores del mundo y somos un país mediano, con lo cual, me adelanto quizás a una pregunta, quizás una de las inquietudes del sector sea que de un país mediano, con este orgullo y con este caudal de producciones, pasemos a un país mediocre. Y de eso... ¿Qué dinero es el que le quitan? Por ahora no se le quita dinero. ¿Qué dinero es el que le quieren quitar? Claro, porque el problema es que no están las cartas jugadas. Lo que tenemos es un gran interrogante, producto de ese vicio de origen que es el decreto de necesidad y urgencia, que rearma un tablero que sabemos que beneficia a los jugadores existentes y a uno en particular, y ese rearme del tablero deja una pata suelta, porque cuando se considera la televisión por cable, según lo que decretó Macri, como un servicio TIC, como una tecnología de la información y la comunicación, que es como un transporte más, no es que es una distribución de contenidos la televisión por cable para esta gente que ha sido creativa a su manera. Lo que están diciendo es que lo descalzan de todas sus obligaciones, después generaron un zafarrancho que tuvieron que resolver a través de otras resoluciones, y lo que quedó colgando es la cuestión tributaria, que no es menor, porque la televisión por cable es la vaca lechera. Tenemos el 80% de los argentinos que pagan todos los meses, podríamos decir casi que son cautivos para su diversidad y su pluralismo de tener que pagar para ver. Y una vez que sos cautivo, recuperar la libertad es muy difícil. Y cuando esa cuestión de que esa vaca lechera, que es la que tributa junto con la televisión abierta, la publicidad, tenemos un componente ahí de sectores que tributan. ¿Quién es el que más tributa? Y evidentemente, si Cablevisión es la empresa de televisión por cables que más abonados tiene, después está DirecTV en televisión por cable, después tenemos, bueno, los canales abiertos, Telefe, en fin, lo que ya conocemos. ¿Pero qué están tributando? Una partecita de sus ganancias, y esas ganancias las tienen, porque todos consumimos argentino, todos consumimos conectividad, no consumimos contenidos. Entonces esa bolsa, ese paquete, ese fondo, que en realidad no es uno, hay varios. Hoy por ahí está sobre el tapete el Fondo de Fomento Cinematográfico, que es una de las fuentes primarias del funcionamiento. Pero viene el teatro, viene todo con esto. Está el Fondo del Teatro, está el Instituto de la Música, está el FOMECA, que es un fondo chiquito, digo, para las dimensiones de la macroeconomía. Es un fondo que nutre a los más vulnerables, que son los sin fines de lucro. A esa gente, más allá de que todavía no se tocó ese diseño, porque ese diseño es por ley y no se puede modificar por un decreto de necesidad de urgencia, como dice Loretti hoy en una nota en página 12, entonces ahí es donde está la inquietud, pero hay un fantasma escondido atrás de un proyecto que no conocemos y que el gobierno se tomó todo el tiempo para elaborar y se autoprorrogó los plazos, que es el fantasma del proyecto de comunicaciones convergentes. El gran jugador que hay en todo este tema, como me permito decir, es Clarín. Y Clarín designó a una persona muy de su riñón, bueno, tiene cientos de funcionarios actualmente en el gobierno argentino.
Nicolás Soca es un hombre al que conozco, fue director de Radio Continental, coincidimos, es un hombre que llegaba del grupo Clarín. Le debo a este caballero y a Torneos y Competencias, que hizo una trampa feroz para que yo no transmitiese el último campeonato del mundo. Pero estas son las cosas que hay que pagar en esta profesión cuando se está en determinada posición crítica de estos medios tremendos. Soca es un hombre muy vinculado también a lo que es el masismo, pero fundamentalmente, mucho más que masismo, Cambiemos y toda la historia, es un hombre de Clarín, y cuando Clarín pisa fuerte, como en prácticamente todos los temas que maneja el gobierno, hay que pensar que llega para hacer desde la tarea de administrador algo que le permita a Clarín sacar muchas ventajas, una vez más. Y sí, lo que estamos preocupados desde hace más de un año es la subejecución. O sea, como no pueden cambiar las reglas, porque las reglas son por ley y no consiguen la mayoría en el Congreso, o creen que no tienen que presentar el proyecto, subejecutan, o sea, gastan menos de lo que se recauda, como si el dinero fuera de ellos. Y el dinero no, es de todos los argentinos. Y es esa vaquita, es esa posibilidad de dar subsidios, de dar créditos, de incentivar, para que justamente si alguien quiere ir a ver Rápido y Furioso, que pague un pesito para que podamos hacer películas, y ese récord de películas hechas no es mérito de un año de trabajo, es mérito de una política de Estado que viene hace décadas, que viene del siglo XX y tenemos que proyectar al siglo XXI. Entonces, este gobierno que se llena la boca de modernización, además de hacer un ministerio tan grandote y de hacer crecer algunas dependencias con funcionarios de alto rango, me parece que pensar en un ajuste en sectores tan sensibles como lo son la educación, la cultura, la comunicación, está clarísimo que aquellos que en algún momento le ponían una ficha a decir, bueno, por ahí me salvo haciendo una película, o por ahí, han logrado galvanizar a todos los sectores, y no estamos hablando del Frente para la Victoria, han logrado galvanizar a todos los sectores en una protesta como la que esta semana ya casi estoy en contacto con Gustavo Silvestre, un gusto que nos damos todas las noches en el momento del pase. 20 segundos sobre corroborar que hoy efectivamente Clarín se quedó con Nextel. Bueno, a sus felicitaciones irónicas tengo que sumar mi reflexión de que nuevamente el discurso de las reglas claras y de la libre competencia se choca contra la pared de más concentración y los amigos de siempre. Así que ese es el escenario que está planteado, nos hablan de un proyecto de la convergencia y mientras tanto la están haciendo con los que les conviene. Le agradezco mucho, Diego, esta visita. Gracias. Y todas las que vendrán, porque nos ayuda muchísimo siempre a entender estos temas.